Sí, lo sé. Sé que Adrián Jeff Gamer está subiendo el último especial de Halloween, ya que terminó el mes de Halloween. Sí, lo sé. Sé que estoy algo incumpliendo, pero más que nada, voy a deberle los dos videos que obviamente he prometido, ¿no? Pero bueno. Y sí, sé que no he subido videos de terror, digo, para celebrar el mes de Halloween y todo eso. Y bueno, quería más que nada, pues, ahorrarme el tiempo y, bueno, obviamente he estado también de flojito, ¿no? Pero bueno, ya me conocen, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a lo bueno y que incluso quiero contarles algo, incluso pues voy a sacar nuevas modas. Y vean como pueden ver, tengo aquí anillitos que me compré por celebrar el Día de Muertos, ¿no? Aquí en mi país, ¿vale? Porque obviamente es muy interesante y muy entretenido comprar y convivir con las personas, ¿vale? Pero bueno, el día de hoy no estamos aquí, sino que el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha pasado ya hace mucho tiempo y que incluso quería contarles esta historia de terror porque obviamente he puesto unas publicaciones en mi cuenta, bueno, en mis redes sociales de Instagram, de Facebook, y dije, ¿qué quieren que haga para el tercer video del especial de Halloween? ¿Sea una historia o un videojuego de terror? Y terminé haciendo esta historia de miedo, ¿no? Porque habían dos de Instagram o dos de Facebook y uno de Instagram. Bueno, sí, ya me acordé. Eran dos de Facebook y uno de Instagram. Sumándolo suman tres. Y habían otros que comentaron uno y uno en diferentes redes que querían un gameplay de terror. Si lo sumamos son dos. Entonces creo que la mayoría decidió que contara una historia de Halloween, contando con las dos redes sociales, ¿vale? Entonces, el día de hoy, amigos, les traigo una historia. Vamos a hablar primero sobre una palabra que tiene que ver con el tema del día de hoy. Courofobia, o sea, miedo a los payasos, temor a los payasos, ¿vale? Y para que ustedes sepan, sé que muchos de ustedes también les daba esa clorofobia. Incluso a mí también me daba miedo, muchísimo, porque me daba mucho pánico los payasos, me daban mucho miedo, incluso teniéndome que ir porque no quería soportar. Incluso cuando era muy pequeño, no me gustaban los payasos, me aterraban. Y que incluso sé que a la mayoría de ustedes cuando eran niños también les aterraba los payasos. Pues el día de hoy voy a contar la historia real que ha pasado desde hace mucho tiempo de un payaso, pero no un payaso común y corriente, sino que era un payaso asesino que más que nada violaba y mataba y drogaba y alcoholizaba también a todas sus víctimas. Y ojo, esta persona o este personaje que voy a contar a continuación era una persona homosexual y que incluso su actitud iba empeorando más y más. Sean todos bienvenidos a la historia real de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino. Comenzamos con esta historia. John Wayne Gacy nace el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y bueno, vamos a más que nada a decir como una bibliografía de quién es John Wayne Gacy, ¿vale? Pues efectivamente, como obviamente puedo decir, John Wayne Gacy era una persona que desde niño su padre pues lo ha abusado, bueno, no lo ha abusado, sino que más que nada lo ha maltratado mucho. Efectivamente, su padre era alcohólico y maltratador. Maltrataba a su mujer, tanto también con su hijo. Y muchos dirán, pero ¿por qué maltrataba o por qué golpeaba a John Wayne Gacy cuando era niño? Lo golpeó, o más bien lo castigaba, porque se comportaba desde muy chiquito, se comportaba como un homosexual. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que él era como esos típicos, ¿no? Esos típicos gays que hacen gestos así homosexuales, se comportaba y actuaba como homosexual. Su padre no quería que su hijo se comportara así, entonces pues obviamente lo golpeaba, lo castigaba y que incluso lo iba a castigar para que se comportara así como un macho alfa y que fuera un verdadero hombre, que no fue, y no es burla, pero no fue hombre, se comportaba como un homosexual, como un gay, por decirlo así, para que me lleguen a entender. Y que incluso, pues obviamente, si tanto quería convertirse como un homosexual,
pues contrataría a un amigo de su padre que más que nada lo abusara. Pero ojo, no es abusar, no hubo penetración, no hubo contacto oral, no hubo ningún tipo de contacto sexual, solo hubo tocamientos. ¿Qué digo eso? Pues más que nada hubo tocamientos sexuales, tuvo varias cosas en eso, y que incluso John Wayne Gacy nunca se los contó a nadie, ¿vale? Nadie, y que incluso, pues obviamente por los castigos que le daba a su papá por ser homosexual, por ser obviamente una persona que no tuviera ese comportamiento masculino que obviamente debía de tener, pues obviamente nunca las aceptó, o más bien nunca, pues se comportaría así, ¿vale? Y que incluso en ese momento, cuando eso sucedería, John Wayne Gacy terminaría de matar a más de 33 jóvenes, ¿vale? Pero primero, no nos adelantemos, pero más que nada tengo que decirles que cuando John tenía, todavía era un niño, pues tenía una obesidad que ni siquiera yo ni me la creo. Era muy obeso, era muy gordo, igual que yo claramente, pero obviamente era muy obeso, y que incluso pues obviamente tuvo un mareo, y que incluso se cayó, se pegó la cabeza, y pues obviamente no sé si por culpa de ese golpe, pues obviamente John terminaría haciéndose lo que obviamente es, como comportándose muy bruscamente, y que incluso terminaría matando a muchas de sus víctimas, a una de sus víctimas, y terminaría aniquilándolos por por todas las aventuras de sus asesinatos. Y después de ese momento, cuando John tuvo los 18 años, se fue de casa muy enojado, muy molesto y asqueado por su padre, porque desde que lo castigaba, desde lo que le decía muchas cosas, no soportaba vivir con él, y se fue a trabajar de asistente mortuor. ¿Qué significa eso? Pues con el tema de los cadáveres, ¿no? De eso ya saben que es un asistente mortuor. Obviamente van a destapar, o más bien a revisar los cadáveres, ¿vale? Pero aquí hay algo muy raro, pero muy raro. Cuando Gacy estaba solo en ese lugar, lo que hacía en ese momento es que cuando estaba con los cadáveres, le gustaba acostarse con ellos, tocarlos, acariciándolos, tocando sus partes íntimas, y hacer lo que fuera para que esa pasión que tanto tenía, y por la homosexualidad que tenía, para él era excitante. Para él le gustaba muchísimo, pero muchísimo, hacer ese tipo de cosas. Y eso fue lo que traumó a Gacy, para que obviamente esos sueños se convirtieran en realidad. Y ahí empiezan las aventuras homosexuales de John Wayne Gacy, ¿vale? Y ahora vamos con lo increíble. Cuando John ya está muy grande, ya es joven, se casa con una persona, desconozco sinceramente el nombre, pero se casa con una chica y tiene con ella 2 hijos, ¿vale? Que para él sería un momento increíble de su vida, y que incluso pues obviamente era el día más feliz de la vida. Y obviamente trabajaba en una zapatería, y lo hace muy bien, es un trabajador muy honrado, muy muy buen trabajador, cumplía con sus horarios, y que incluso pues su suegro lo contrata para que obviamente dirija una de las tiendas de estos de chicken, de esos de Kentucky, creo yo que se llamaban así. Lo contrata y empieza a trabajar en ese momento. Pues se ve que es un trabajador muy cumplidor, se nota que es muy muy buena persona, ¿vale? Pero eso sí, por fuera, ¿no? Pero por dentro tenía cosas muy oscuras que quería hacer con muchas de sus víctimas, que muy pronto te contaría muy pronto, ¿vale? Pero bueno, ahora sí vamos al año 1967, porque obviamente trabajaba en un no sé en qué decirla, trabaja en el año 1967, trabaja
en un lugar que obviamente en ese momento pues vamos con, y dirán, esta es una de sus víctimas, esta sería el primer asesinato, dirán, no, obviamente este será el primer asesinato, pues no, pero obviamente tengo que decirles que uno de los integrantes en donde trabajaba, creo que era la Cámara Junior, creo que trabajaba ahí, en la cual se dedica a ser un buen líder, en la cual pues ayuda a varios trabajadores para que se conviertan en un buen líder, para que obviamente intenten trabajar con él, y obviamente, pero solo eso, contratando a personas o a chicos jóvenes, algo que le apasionaba a Gacy, ¿vale? Y en esa Cámara Junior de los trabajadores de ahí, un niño llamado Ronald Voorhees es engañado por Gacy, obviamente es engañado para que lo lleve a su casa para obviamente hacerles unas entrevistas, unas platiquitas, entre otras cosas, ¿vale? Pero en ese momento Gacy aprovechó el tiempo para acusar o abusar del joven, ¿vale? En la cual pues obviamente lo consiguió, pero le dijo como advertencia que si dice una sola palabra de lo que obviamente hizo con el joven, lo terminaría matando. Lo amenazó de muerte si decía el señor Voorhees que si decía algo sobre este caso, lo iban a matar. Y efectivamente no lo hizo, terminó yendo a la policía, avisándole de lo que había hecho. Y obviamente Gacy muy listo, Gacy muy listo, convenció a las autoridades de que él no tenía culpa de nada sobre el señor Donald Voorhees. Y obviamente no dijo nada, no dijo absolutamente nada. Hasta que un día pues obviamente Gacy contrató a un sicario para amenazar a Ronald Voorhees y golpearlo hasta matarlo. Que obviamente Donald Voorhees logró escapar y también se lo contó a las autoridades y arrestaron al sicario y al mismo Gacy, que obviamente pasó varios tiempos en la cárcel, no tanto tiempo porque pasó solo 18 meses en cárcel. Y dirán, ¿por qué 18 meses? ¿Vale? Porque en la cárcel se comportaba como un ciudadano, como un recluso ejemplar. Ayudaba en esto, ayudaba en otro, se llevaba muy bien con todos, obviamente era muy buen digamos un buen recluso, y gracias a eso pues dijeron, ¿sabes qué? Nos equivocamos terriblemente contigo, te dejamos libre, y obviamente hasta ahí todo bien, ¿vale? Todo bien, pero en ese momento, cuando salió de la cárcel, Gacy tenía prohibido ver a su mujer, a su ya ex mujer, y a sus dos hijos. Tenía totalmente prohibido verlos de por vida. ¿Por qué? Porque obviamente creo que si viene en la historia, creo que la esposa de Gacy, o su ya ex esposa, se enteró del caso y pues obviamente se separó de él, se divorciaron, y pues obviamente sus dos hijos se los llevó con ella, creo yo, suponer, no tengo ni la más remota idea. Y después en ese momento pasaron tres cosas que obviamente después de su salida de la cárcel. La primera es que Gacy se casó es que luego me trabó. Gacy se volvió a casar con otra mujer. Gacy consiguió el mando de construcción, que obviamente pues tan solo contratando jóvenes, pues obviamente lo consiguió, y obviamente pues, convirtiéndose en un trabajador ejemplar. Y la tercera, y ahora sí viene lo chungo, porque en esa tercera cosa por fin le damos la vida al gran protagonista, aparte de John Wayne Gacy, su creación del payaso Pogo. Hasta aquí damos comienzo. Y en ese momento, después de este momento, efectivamente se presentó como Gacy, como obviamente un nuevo trabajo, el payaso amigable nuevamente, que convenza a mis hijos, que ese señor que se ve que es un excelente payaso, que venga a entretener a mis hijos, que venga a más que nada le vamos a pagar muy bien para obviamente no sé, porque intenta convencer, incluso se presentaba en fiestas de niños y los convencía, pero eso fue dentro de fuera de él, pero por dentro los miraba y tenía ganas de hacer lo que quiera y lo que fuera con esos jóvenes. Y ahí empiezan las aventuras de Gacy. Hemos hablado ya de abuso sexual, hemos hablado de su vida de Gacy, de cuando era niño, pero no hablamos de asesinatos.
pero ya ha llegado el momento. Cuando Gacy crea al payaso Pogo, empieza la acción de Gacy, y esta es su primer asesinato. El primer asesinato, llamado Timmy McCoy, que obviamente no se pronuncia su nombre, pero lo pondré por aquí en una imagen cuando lo edite. Y efectivamente fue su primera víctima de Gacy. Obviamente lo convenció, para que obviamente tenía una oferta de trabajo. Él lo convenció y obviamente empezaron a platicar en ese momento. Pues efectivamente, como ustedes saben, Gacy, pues obviamente no pasó nada. Todo fue normal, hasta que un día, pues obviamente en esa misma noche se durmieron cada quien en sus respectivos lugares. El joven se quedó durmiendo en el sillón y Gacy en la cama. Pero lo que pasa es que el chico tenía un cuchillo y pensamos que era el final para Gacy, pero no. Saltó de la cama, agarró la mano del pobre adolescente donde tenía el cuchillo y se lo clavó en el pecho repetidamente hasta matarlo. Lo consiguió. Pero lo que no sabe es que ese chico le hizo una cena para agradecimiento por lo que hizo con ese joven. Pero al final de cuentas, lo agarró del brazo y lo empezó a apuñalar en el pecho repetidamente. Y así fue como murió su primera víctima. Hasta aquí todo bien. Y en ese momento sus asesinatos fueron así. Obviamente una matanza entre otra, así obviamente contratando a jóvenes, pues los convencía y obviamente les hacía de todo, los convencía, los mataba, los drogaba, los alcoholizaba y ahí pues obviamente terminaría, obviamente empezaría todo eso, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos a hablar sobre su segunda mujer. Dirán, ¿qué pasa con la nueva mujer? Pues obviamente lo que obviamente no suponía, ojo, pero obviamente tuvieron una plática. Terminaron no porque se enterara de que fue un asesino, sino que era gay. ¿Y qué quiere decir con eso? Que cuando su mujer fue a la recámara, obviamente se encontraba con material raro, revistas de hombres desnudos, esposas, diferentes artículos sexuales, incluso también unos penes de esos de goma que vayan a saber, material sexual, por decirlo así, ¿no? Y le preguntó y su mujer preguntó qué era eso, qué eran estas cosas. Y pues obviamente él confesó de que era bisexual. Y dirán que era bisexual, que le gustaban los dos géneros, tanto el hombre como la mujer. Ella no se convenció de lo absoluto y se divorciaron. Y así pues, su vida de Gacy terminaría por completo, ¿no? No terminó muy bien la relación y se terminaron separando, ¿vale? Y bueno, ahora sí, así fue como Gacy pues obviamente ya no tuvo a ninguna mujer y se quedó totalmente solo, ¿vale? Y en ese momento pues ya saben todas las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos con algo interesante. Y ahora sí, terminando ya esta historia, perdón, es que estaba viendo aquí unas cositas, porque luego no me aprendo casi nada, entonces pues bueno. Y ahora sí vamos con el año más increíble, el año 1978, ¿vale? Y que incluso también quiero decirles que John Wayne Gacy tiene una foto con la primera dama de los Estados Unidos, llamado Rosie Carter, ¿vale? Como un asesino en serie, obviamente tomándote fotos con alguien como Rosie Carter, la primera dama de los Estados Unidos, pudo tomarse una foto con John Wayne Gacy sabiendo que es un asesino en serie. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Increíble, hasta yo ni me la creo, ¿vale? Y ahora sí vamos a contar ya definitivamente la muerte de su última víctima. Y esta fue bueno, es muy simple, ¿vale? Y ahora sí, vamos a contar su última víctima, su último asesinato. Un joven llamado Robert Pitts, también obviamente trabajaba en una farmacia y fue su víctima y última de Gacy. Obviamente le convenció de que tenía una oferta de trabajo. Él se animó porque obviamente pagaban más de lo que obviamente él gana, Robert Pitts, en la farmacia. Y obviamente pues como no puede ser costumbre, lo abusó, lo mató y le hizo de todo. Y obviamente hasta ahí todo normal y hasta ahí todo
todo en ese momento ya acabaría para el joven Robert Pitts, que obviamente terminó muerto, ¿vale? Y bueno, y ahora sí vamos con el último, y tengo que decir que Gacy continuaba matando gente y que incluso llegó a más que nada. Pero algo que tengo que decir, que con la persona que estuvo hablando el joven Rod Pitts era con Gacy, y que incluso pues obviamente le tenían que interrogarlo, y él dijo que no tenía nada que ver con Robert Pitts. Obviamente lo convencieron, pero tenían vigilado a Gacy por si las dudas, y que incluso tenían algo muy sospechoso con él, pues efectivamente, y que incluso él mismo se llegó a quejar a la propia policía de que se sentía acosado, que se sentía totalmente acosado por no ser un ciudadano ejemplar, y que incluso en ese momento, sin darse cuenta, abusó a un niño a un niño o a un jovencito. Lo convenció primero por las buenas y después ofreciéndole marihuana, entre otras cosas. Y después de ver esto, ¿qué creen que pasó? Arrestaron a Gacy. Efectivamente, arrestaron a Gacy, y obviamente todo termina para Gacy. En ese momento, pues obviamente no tuvo defensas, declaró todo, de que había matado a 33 personas, 5 en un río, y creo que unos 28 los aguardó en un pequeño sótano que tenía Gacy para enterrar a todas de sus víctimas. Confesó todo y obviamente le dieron cadena perpetua. Pero en ese momento, no solo eso, sino que después de confesar todo, también se le condenó la pena de muerte. Se le aplicó la inyección letal, y antes de morir dijo unas últimas palabras que voy a contar a continuación. Kiss my ass. ¿Qué significa? Bésame el culo. Y así murió. Y hasta aquí, amigos, acaba la historia de John Wayne Gacy. Que obviamente sino el personaje de Pogo, el payaso asesino, se basó de la película que creó Stephen King, de la película Pennywise. Efectivamente, amigos, gracias a la historia, o más bien gracias a este asesino en serie que es muy famoso, incluso es muy famoso este asesino, John Wayne Gacy, o más bien conocido como Pogo, el payaso asesino, se basó, y que incluso se creó para crear la película de It, el payaso asesino. Ahora saben de dónde viene Pennywise, de dónde viene este personaje. Pues viene de este hombre que acabo de contar a continuación. Entonces, si queréis, bueno, pero ya me estoy hablando y estoy hablando cosas raras, ¿vale? Entonces, si quieren más historias así, si ustedes quieren que cuente más historias de asesinos en serie, pues dale un like, suscríbete, y no te olvides que obviamente me sigas en redes sociales y que apoyes mucho los videos, porque no estoy viendo muchos apoyos que digamos, ¿vale? Y esperamos llegar a los 200 también, porque obviamente estamos a punto de llegar así a los 200. Y ahora sí, no digo nada más. Espero que te haya gustado la historia de John Wayne Gacy. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima, y nos vemos en el siguiente video. Chao, gente. Cuidado con los payasos, y cuidado a qué payaso contratas para tu cumpleaños. Adiós.